Dios les bendiga en esta hora. En esta hora seguimos con el tema los juicios al mundo revelados, que basamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Está escrito la palabra de Dios de esta manera. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya vimos que gracias a la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y que Él ha vencido, y que fue el único digno de tomar este libro tomado, que estaba en la mano derecha de Dios, para abrirlo, leerlo y desatar sus 7 sellos. Y gracias a que Jesús ha abierto este libro y ha desatado sus sellos, hoy podemos darnos cuenta de por qué los acontecimientos trágicos que suceden en el mundo. Y hoy podemos darnos cuenta de todo lo malo que viene sobre el mundo. Pero también nos damos cuenta de un Cristo que ha vencido, de un Cristo que es vencedor, de un Cristo que murió y resucitó y que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Y todos los que creemos en Cristo somos vencedores en Cristo Jesús sobre todas estas cosas. Si el mundo quiere ser vencedor sobre los tiempos finales que vienen sobre el mismo, tienen que creer en Cristo. Tienen que entregarse a Cristo confesando sus pecados, para que puedan ser recibidos por Dios y puedan ser vencedores sobre los tiempos finales que vienen sobre este mundo. Ya vimos que Jesús es digno de abrir los 7 sellos que vienen en el capítulo 6 de Apocalipsis. En los 7 sellos viene revelado los tiempos finales de este mundo, lo que acontece en nuestro mundo. Ya vimos que Jesús abrió el primer sello, y en ese primer sello, para mí se refiere a Cristo el vencedor. Ya vimos también que abre un segundo sello, donde nos habla que la paz es quitada de la tierra. Ya vimos también que abre un tercer sello, donde nos habla de una escasez alimenticia y de un aumento de precio a los alimentos a causa de la escasez alimenticia en el mundo. Ya vimos también que abre un cuarto sello, el cual nos habla de que la muerte levanta cosecha para el infierno.
Hoy vamos a ver el quinto sello que nuestro Señor Jesucristo abre y que está en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos del 9 al 11. Está escrita la palabra de Dios en Apocalipsis, versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A este quinto sello lo llamo el clamor de las almas de los mártires. El clamor de las almas de los mártires. Aquellos que dieron su vida por preservar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Aquellos que dieron sus vidas por preservar la palabra de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los líderes religiosos de aquellos tiempos querían esconder las escrituras, querían esconder la palabra de Dios de la gente, querían esconder lo que Jesucristo hizo por el mundo en la cruz del Calvario, querían esconder la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No querían que la gente se diera cuenta que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay una vida nueva y que en Cristo tenemos la vida eterna en el reino de los cielos, en la presencia de nuestro Dios en el cielo. Cristo murió para obtener el perdón de Dios sobre nuestras vidas, para obtener el perdón de Dios de todos aquellos que crean en Él y se entreguen a Él, confesando sus pecados. Y de ahí para allá, los primeros creyentes en Cristo, algunos tuvieron que dar sus vidas por preservar el mensaje que habla que la salvación la tenemos a través de Cristo Jesús. Porque en aquellos tiempos, los líderes religiosos de aquellos tiempos se habían corrompido. Ya solamente usaban su posición para tener un control sobre la gente, para engañar a la gente, para estafar a la gente. Como en nuestros tiempos, lamentablemente, hay muchos líderes religiosos que siguen haciendo lo mismo. Lamentablemente hoy en día muchas de las religiones solamente se usan para mantener un control sobre la gente, para investigar a la gente. Lamentablemente en muchas de las religiones de hoy hay un espíritu comunista.
se maneja un comunismo en muchas religiones de hoy, como se manejaban en aquellos tiempos. Por eso muchos creyentes de Cristo en aquellos tiempos dieron su vida por preservar la palabra de Dios, por preservar el mensaje de Dios. La palabra mártir significa persona que sufre o muere por defender su fe en la verdad. Los primeros creyentes en Jesucristo murieron, dieron su vida por defender su fe en la verdad de la palabra de Dios, por defender sus ideales en la palabra de Dios, no en mandamientos y doctrinas de hombres, sino en la palabra de Dios. Ellos no defendían cualquier fe. Creer en Cristo no es defender cualquier fe. Es defender la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La salvación la tenemos a través de la fe en Cristo y no por lo que hagamos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Y de ahí sí hay que dar un buen testimonio de que somos salvos en Cristo Jesús. Pero la salvación no la tenemos como muchos líderes religiosos de la antigüedad decían. Si tú haces esto, obtendrás la salvación. Hablando de obras. Y como algunos líderes religiosos hoy en día dicen que hay que hacer tales cosas para poder obtener la salvación de Dios. Pero la salvación de Dios la obtenemos al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Como está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos de aquellos tiempos, los responsables de enseñar la ley de Dios, se habían corrompido y ahora usaban su posición para poder sacarle dinero a la gente. Y ellos mismos empezaron a establecer mandamientos y doctrinas de hombres a su conveniencia para poder sacarle dinero a la gente. La predicación de la palabra de Dios no es para hacer un negocio, es para que la gente conozca a Dios, es para que la gente crea en Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario para lograr obtener el perdón de Dios en nuestra vida. Gracias a Cristo podemos ser perdonados por Dios. Fuera de Cristo no podemos encontrar el perdón de Dios en otro lugar, sino solamente a través de Cristo. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, de los mártires.
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Bajo el altar de Dios. Estas almas redimidas murieron fieles bajo el altar de Dios, rehusando negar y desertar de su Salvador. Fueron de olor grato para Dios, porque en aquellos tiempos se les pedía negar la fe en Jesucristo y creer en la religión que había en aquellos tiempos, creer en lo que los líderes corrompidos de aquellos tiempos habían establecido en sus templos. Pero ellos se rehusaron a negar su fe en el verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Ellos se rehusaron a negar su fe, en el cual obtenían el perdón de Dios para poder tener la vida eterna después de su vida en este mundo. El ser cristiano es ser del ejército de Dios. Es pelear por preservar la fe en Cristo Jesús. Es pelear por preservar que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, y no a través de mandamientos y doctrinas de hombres, a través de lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Como tantos líderes religiosos están escondiendo todas estas cosas de sus congregantes, de sus feligreses. Y solamente están siendo guías de ciegos. Un ciego guía a otro ciego. Y todos ellos caerán en el mismo pozo, por no venir a la luz de la palabra de Dios, por no venir al manantial de sanidad, de vista espiritual, que es a través de la palabra de Dios. El ser cristiano es luchar como fieles soldados de Jesucristo. ¿Por qué murieron estas almas redimidas? Dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Estos mártires murieron por causa de la palabra de Dios. No por causa de una religión, por causa de la palabra de Dios. Por causa de preservar la fe en Jesucristo. Por causa de preservar que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Predicar el Evangelio incomoda la mentira, los intereses de los falsos líderes religiosos. Por eso muchos líderes religiosos se incomodan cuando alguien se levanta para establecer la verdad de Dios en la iglesia, para establecer la verdad de Dios en los templos. Por eso los líderes se incomodan y siempre van a expulsar a esa persona
que se levanta para establecer la verdad de Dios en la iglesia, para establecer la verdad de Dios en el templo. Siempre van a tratar de expulsarlo porque hay un espíritu comunista en esos líderes religiosos. Siempre van a tratar de provocar que caiga. Murieron por causa de la palabra de Dios. El diablo y sus aliados han querido esconder la palabra de Dios del mundo para hacer de la religión un negocio y una mentira, muriendo la gente en sus delitos y pecados. Para mí la religión es un comunismo. Es un comunismo. Estas almas redimidas murieron abrazando el estandarte de la verdad, el estandarte de la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, los soldados que estaban custodiando la tumba de Jesús, ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellos fueron testigos cuando la roca fue movida, cuando la roca que tapaba la tumba de Jesús se abrió y Cristo salió de esa tumba resucitando de entre los muertos. Y estos soldados fueron y dieron aviso a los gobernantes de aquellos tiempos. Y la respuesta de los gobernantes fue: no le digan a nadie de esto. Digan que vinieron sus seguidores y se robaron el cuerpo de Jesús. Desde aquellos tiempos querían esconder la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquellos tiempos querían esconder la palabra de Dios, la palabra de verdad. Como hoy en día muchos líderes religiosos esconden la verdad de la palabra de Dios. De sus congregantes. Todo mundo tiene derecho de conocer la palabra de Dios. Todo mundo puede venir a la Biblia y conocer a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, conocer de cómo Dios envió a Jesucristo a este mundo, a buscarnos y a salvarnos, a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para poder obtener el perdón de Dios y la vida eterna. Todo mundo tiene el derecho de conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como mucha gente dice, que solamente algunos líderes religiosos son dignos de interpretar la palabra de Dios. No, todos pueden venir a conocer la palabra de Dios. Por eso murieron estos mártires. Por eso murieron los primeros creyentes en Jesucristo, para preservar la palabra de Dios sobre el mundo. Para que la gente, las familias, pudiera conocer a Dios a través de la Biblia. Pudiera conocer cómo el Salvador Jesucristo vino a este mundo. Y pudiera saber los tiempos finales de este mundo. Por eso murieron estos mártires, para preservar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Estas almas redimidas desafiaron a Satanás y a sus aliados, proclamando las verdades de Dios, proclamando que la gente recibe el perdón de pecados y la vida eterna a través de Jesús, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos mantener y afirmar nuestra fe en Jesucristo contra toda oposición, contra toda adversidad. Porque la fe en Cristo es la que nos salva, es la que nos da la vida eterna. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y por el testimonio que tenían. Estas almas mártires amaban a Dios, amaban a Jesús y se consagraban a Él, obedeciendo su palabra al pie de la letra. Eran diferentes a los líderes religiosos de aquellos tiempos. Los líderes religiosos de aquellos tiempos solo buscaban reconocimientos ante la gente. Solo buscaban ser importantes en las cenas donde los invitaban. Buscaban ser el centro de atención en toda reunión. Ellos buscaban ser vistos por la gente. A ellos no les importaba el proclamar las verdades de Dios. A ellos no les importaba si la gente era salva o no era salva. A ellos les importaba tener importancia ante la gente, ser reconocidos ante la gente, ser el centro de atención ante la gente. A ellos les importaba estafar a la gente, engañar a la gente. Como hoy en día muchos líderes religiosos, eso es lo que buscan, el ser reconocidos ante sus congregantes, el ser importantes ante sus congregantes, el ser el centro de atención ante sus congregantes.
el hablar a su conveniencia para poder estafar a sus congregantes. A ellos no les importa si sus congregantes se salvan o no. Ellos quieren asegurar sus vidas económicamente a través de sus congregantes. Esto parece ser que soy muy duro con líderes religiosos, pero no es así. Lamentablemente sí hay líderes religiosos que son así. Pero los mártires, los que murieron por causa de la palabra de Dios y por su testimonio que tenían en Cristo Jesús, a ellos les importaba que la palabra de Dios fuera preservada para que la gente conociera a Dios a través de las Escrituras. Estos mártires que murieron por la palabra de Dios y por su testimonio, a ellos les importaba que la gente creyera en Jesucristo para perdón de sus pecados, para salvación y vida eterna de la gente, que era lo más importante. Esto es la importancia de predicar la palabra de Dios. Que la gente sea salva a través de Cristo. Que la gente asegure la vida eterna a través de Cristo. Ellos escudriñaban las Escrituras para ser regenerados. Y los líderes religiosos de aquellos tiempos la aplicaban a su conveniencia. La aplicaban a su conveniencia. Como hoy en día muchos líderes religiosos aplican la palabra a su conveniencia. Hoy en día dicen que si no estás en un templo no tienes derecho a hablar la palabra de Dios. Quizás van a venir tiempos, en estos tiempos finales, en que haya una persecución y traten de prohibir el mensaje de la palabra de Dios. Pero ya algunos líderes religiosos dicen que si no estás en un templo no tienes derecho a hablar la palabra de Dios, pero están muy equivocados. Mientras el que habla la palabra de Dios cree en Jesucristo, ha sido salvo por Jesucristo, ha sido perdonado por Jesucristo y proclama el mensaje de Jesucristo, entonces no hay ningún problema que hable la palabra de Dios a la gente, aunque no se congregue en un templo. Porque lamentablemente muchos líderes religiosos solo buscan que la gente se congregue para mantenerlos controlados, para conocer de ellos, para saber de ellos, para investigar sus pasos. Porque lamentablemente muchos líderes religiosos, algunos esperan la manifestación del anticristo. Algunos, no todos, pero algunos ya esperan la manifestación del anticristo. Y por eso quieren tener a la gente ahí controlada. Ciertamente la Biblia nos manda congregarnos
pero hay que ver dónde congregarnos, porque lamentablemente muchos templos se han convertido en una esclavitud y en una opresión para verdaderos creyentes, para verdaderos adoradores de Dios. Como les decía hace un momento, en algunos templos, en algunos líderes religiosos se mueve el espíritu de comunismo, investigando a la gente qué es lo que hacen, cuánto ganan en su trabajo. La fe en la verdad nos lleva a tener un buen testimonio. Algunas de estas almas, sus cuerpos fueron quemados en hogueras. Otros murieron en calabozos de hambre y de sed. Otros murieron en el Coliseo romano devorados por los tigres y leones. Y otros murieron apedreados. Y otros murieron apedreados. Vayamos a ver una escritura en Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Estando escudriñando las escrituras, aquí en Hebreos versículos 36 y 38 me llamó mucho la atención unas palabras y que muchos líderes religiosos aplican, pero con mala intención. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38. Está escrita la palabra de Dios. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Los hacían pasar como delincuentes, como malos, a los que predicaban la verdad de Dios en aquellos tiempos. Era una injusticia lo que hacían con ellos. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Esta es la palabra que me llamó la atención: puestos a prueba. Y esta palabra hoy en día muchos líderes religiosos la aplican con mala intención. Algunos líderes religiosos que son envidiosos y que ven a un creyente que Dios está levantando, que Dios lo está usando, usan esta palabra, pero no con buena intención, sino con mala intención, para hacerlo quedar mal ante la congregación. Dice: puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo creo que hoy en día muchos líderes religiosos de hoy ya han recibido su recompensa en este mundo. Y en aquel día, cuando se presenten ante Dios,
yo creo que Dios es lo que les va a decir. ¿Qué puedo darte si ya recibiste tu recompensa en la tierra? Porque hoy en día muchos líderes están cómodos. Están cómodos recibiendo un sueldo. Ciertamente, Dios habla que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Pero muchos que han recibido un sueldo los han llevado a una comodidad. Quizás la iglesia para ellos ya se volvió como una empresa. Pero bueno, solamente Dios sabe todo esto. Dice, vi bajo el altar de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En los que moran en la tierra. El clamor por justicia y venganza de estos mártires. Como dicen algunos líderes, que no debemos orar por justicia ni por venganza. Pero Dios nos habla en su palabra que sí podemos orar por justicia y por venganza. Porque la venganza es de Dios. La justicia es de Dios. Y estos mártires clamaban por justicia y por venganza. Dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y este clamor de estas almas mártires va a provocar su efecto en el tiempo que Dios ha establecido para hacer justicia y venganza. La mayor persecución contra estos mártires, contra los primeros creyentes de Cristo Jesús, fue en Europa, en el continente europeo, en aquellos países. Allá fue la mayor persecución. Allá los líderes religiosos de aquellos tiempos tenían influencia sobre los gobernantes de los países europeos. Influían para que provocaran una persecución sobre los que predicaban la verdad de Dios, sobre los que predicaban la fe en Jesucristo. Algunos hasta pedían cartas para ir contra ellos y maltratarlos y matarlos como delincuentes, como si hubieran hecho algo malo. Pero en realidad
Lo que ellos hablaban y predicaban iban en contra de los intereses perversos que los líderes religiosos de aquellos tiempos tenían. Estas almas claman venganza por la injusticia que hicieron con ellos en la tierra. Los mataron por dar a conocer la verdad al mundo, por hacer lo bueno, porque la gente conociera a Jesús. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa de Cristo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si morimos creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les pide que descansen un poco más de tiempo, porque todavía hay consiervos y hermanos que habremos de morir como ellos por la causa de Jesús. Versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 6. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía en estos tiempos va a haber gente, va a haber creyentes que morirán por causa de proclamar el mensaje de la palabra de Dios. A veces me pongo a pensar en esos pastores, líderes religiosos, que de alguna manera tienen una comodidad en sus iglesias. ¿Cómo reaccionarán cuando llegue una persecución contra ellos? ¿Cuál va a ser la reacción de ellos? Probablemente muchos de ellos, por la comodidad que tienen, vayan a desertar de la fe de Jesucristo. Solamente Dios lo sabe. A pesar de ser juzgados y criticados, el mundo no era digno de estas almas mártires. A pesar de ser juzgados y criticados, el mundo no es digno de que los creyentes en Cristo Jesús caminemos sobre este mundo. Porque si no se han dado cuenta, el mundo
es bendecido por Dios a causa de los creyentes en Cristo Jesús. El Señor tiene su día de venganza sobre los malos, pero todavía hay que proclamar el año de su buena voluntad y el día de venganza del Dios nuestro. Todavía hay que seguir predicando y proclamando que hay perdón de pecados y vida eterna al creer en Cristo Jesús. Pero también hay que hablar y hay que proclamar que viene un día de venganza del Dios nuestro sobre este mundo. Sobre aquellos que rechazan a Dios. Sobre aquellos que le han abierto la puerta al anticristo. Viene un día de venganza contra todos ellos. Aquí lo bueno de todo esto es que todavía estamos en el año de la buena voluntad de Dios. Y yo no hablo de un año como lo conocemos aquí en nuestro tiempo. Hablo de un año en el tiempo de Dios. Aunque este año ya está terminando, el año en el tiempo de Dios ya está terminando. Porque la palabra de Dios nos dice que un año, que un día para Dios que 1000 años para Dios es como si fuera un día. 1000 años para Dios es como si fuera un día. Y el año de la buena voluntad de Dios ya está terminando. Y todavía hay tiempo de arrepentirse por lo malo que hemos hecho y entregarnos a Jesucristo en fe para poder obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios les bendiga en esta hora.